so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro webinar de la ASM. Para mí es un gusto estar con ustedes la tarde de hoy, un viernes como hoy, para tener un webinar más con nosotros. Les recordamos a todos que estos webinars y esta serie de webinars que estamos haciendo con mucho esfuerzo todos los meses son organizados por las personas que ven en pantalla. Y también todos estos webinars son gracias a nuestros patrocinadores. Aquí dejamos un pequeño patrocinio. Gracias a Scientific Instruments. En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes, ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial, que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia a la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte necesario para el estudio y diagnóstico de diferentes áreas como inmunología, química especial, pruebas rápidas, química clínica, serología, hematología, molecular y secuenciación, así como equipos en general para laboratorio. En nuestra empresa contamos con un personal comprometido en ofrecer una atención de calidad, brindando asistencia en las áreas administrativas, ventas, mercadeo y servicio técnico a través de nuestros ingenieros y asesores científicos, quienes son los responsables de optimizar los recursos en beneficio de la salud panameña. Hola, te saluda Franklin Saenz, director de Test Lab Laboratorio Clínico. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sedes ubicadas en Avenida Justo Rosemena, Vía Israel, Tumba Muerto, Chiriquí y Citré. Ven y vive la experiencia Test Lab. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Hola, te Queremos recordarle que también otro de nuestros patrocinadores es Innovamed Panamá. Bueno, como ya muchos de nosotros sabemos, tenemos el Somos Ciencia Podcast en YouTube. Hemos llegado ya a 115 suscriptores. Si usted no ha tenido el placer todavía de ver nuestro webinar en vivo, no se preocupen porque pueden volverlos a ver, tomar notas, mandar preguntas a los expositores a través de esta plataforma. Y para todos aquellos que quieran tener el privilegio de recibir la membresía de ASM, pueden hacerlo a través de este código QR. Uno de los tantos beneficios que hay es que tenemos ASM Digest, que nos permite hacer colaboraciones internacionales con otros investigadores y así hacer los estudios más interdisciplinarios, además de recibir certificado cada vez que usted asiste a cada uno de nuestros webinars semanales y mensuales. Además, estamos teniendo la primera actividad más formal presencial del año de ASM, que es un curso de estadística básica aplicada en RStudio. Tenemos al magíster Jacinto Pérez como el facilitador de este módulo. Las clases son sincrónicas con disponibilidad de grabaciones asincrónicas, martes y jueves. Son 16 horas.
Les invito a no se lo pierdan, inscríbanse. Todos ya hemos visto a lo largo del avance de la ciencia que el análisis de datos es muy importante y lenguajes como R son indispensables para poder tener un artículo de calidad. También le hacemos una invitación a todos nuestros miembros al curso de Genómica y Vigilancia Epidemiológica de patógenos bacterianos en América Latina y el Caribe. La actividad es del 21 al 26 de julio en San José, Costa Rica. Ustedes a través de este código QR pueden participar para una beca todo pago, así que no hay nada que perder. Intenten, aprovechen y saquemos provecho de estas actividades que, gracias a nuestro embajador, el magíster Juan Castillo, traemos para ustedes. Y bueno, sin más, al momento importante de la tarde. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Rodrigo de Antonio para hablarles un poquito acerca del doctor. Es un médico especialista en epidemiología de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombia, magíster en farmacoeconomía de la Universidad Pompeu Fabra de España y doctor en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Se entrenó en epidemiología del cáncer en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, Francia. Desde el 2018 es el director ejecutivo y científico del Centro de Investigaciones Sebatsín en Panamá, donde se realizan estudios clínicos y epidemiológicos para enfermedades prevenibles por vacunación. Cuenta con más de 80 publicaciones científicas en revistas revisadas por pares y presentaciones en congresos internacionales. Y hoy tenemos el placer de tenerlos con nosotros y nos va a hablar un poco acerca de las estrategias de prevención de VRS, una nueva oportunidad para reducir la carga de enfermedad. Con ustedes, el doctor Rodrigo de Antonio. Muy buenas tardes para todos y para todas. Ana, muchas gracias por la introducción y nuevamente Sí. un gusto estar en esta actividad del American Society for Microbiology. Especialmente gracias a Juan por la invitación y bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. Me confirman cuando puedan verla. Perfecto, sí se ve. Perfecto. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está de mucha actualidad, que son de estrategias de prevención contra el virus sincitial respiratorio. Y la hemos llamado una nueva oportunidad para reducir la carga de enfermedad, porque, como ustedes seguramente saben, este tal vez es uno de los virus que ha sido más complicado poder generar una alternativa tanto de prevención como de tratamiento. Llevamos más de 60 años realizando investigaciones. Sin embargo, en el último año se han generado avances significativos y es lo que queremos compartir con ustedes, que van a ser muy relevantes tanto para lo que se genere en investigación como para lo que podría tener un impacto en salud pública muy significativo. Esta es la declaración de conflicto de interés. Yo he trabajado como investigador en diferentes estudios de virus sincitial respiratorio. Sin embargo, lo que les voy a estar presentando el día de hoy realmente son opiniones expresadas en título propio. Esta es la agenda que vamos a revisar. Vamos a tener como primer punto algunos aspectos de la epidemiología y características de este virus. Luego vamos a revisar un poco cuáles son como las estrategias de prevención que se han trabajado en el tiempo y algunos de los tratamientos que se han podido utilizar. Luego vamos a estar revisando dos tipos de estrategias de prevención. La primera es a partir del concepto de inmunización pasiva que utiliza anticuerpos monoclonales y posteriormente algunas de las características de las vacunas contra este virus, pero que tienen como objetivo de grupo para el cual se utilizan la población de mujeres embarazadas, pero también los adultos mayores. Para finalizar con algunas conclusiones. Bueno, seguramente ustedes están familiarizados con este virus respiratorio sincitial. Para los que tienen hijos, y aquí siempre recuerdo un poco la historia de Leida,
que está el día de hoy y contaba un poco su experiencia con uno de sus hijos. Y esto es porque seguramente algunos de ustedes o sus familiares o personas cercanas han estado en contacto de una manera u otra con este virus. De hecho, se habla de que todas las personas pueden contraer este virus en algún momento de su vida. Sin embargo, son los niños más pequeños y los adultos mayores los que tienen un mayor riesgo de que se presente una enfermedad severa. Y cuando hablamos de enfermedad severa, estamos hablando de infecciones que pueden generar admisiones en hospitales, que pueden requerir tratamiento en unidad de cuidado intensivo e incluso soporte de ventilación mecánica. Este virus es la causa más frecuente de infecciones respiratorias agudas del tracto respiratorio inferior bajo y tradicionalmente a quienes más afectan son a los bebés y a los niños pequeños. Todos los años tenemos epidemias anuales en todo el mundo y se habla de que el 90% de los niños van a adquirir alguna infección en sus primeros 2 años de vida e incluso que hasta un 40% de ellos van a tener una infección respiratoria del tracto respiratorio bajo como primer episodio de presentación. La transmisión de este virus es a través de aerosoles, ya sea por estornudos, por tos o simplemente con la respiración, o también incluso con el contacto con superficies contaminadas, y esto con la manipulación a través del contacto con ojos, nariz o boca son los medios de transmisión. Tradicionalmente es bastante transmisible y eso es lo que hace que se puedan presentar epidemias recurrentes durante todos los años. Este virus tiene unas características de que principalmente en el hemisferio norte se asocia con los meses de invierno, al igual que en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte tradicionalmente aparece entre los meses de noviembre y marzo. En el hemisferio sur, la temporada clásica es entre junio y septiembre, muchas veces asociado también en la lluvia. Sin embargo, cada país y cada región puede tener una epidemiología diferente de cómo se presenta y esta estacionalidad puede cambiar entre un año y otro. De hecho, sobre todo los países que estamos en el trópico, incluyendo Panamá, Colombia, pueden presentar circulación durante todo el año. Sin embargo, existen algunas temporadas donde son la causa más prevalente de infecciones respiratorias del tracto respiratorio bajo. Las características clínicas de este virus, sobre todo en lactantes, pueden resultar en enfermedad severa, como les mencionaba, que genere admisiones en el hospital, en cuidado intensivo o incluso la muerte, pero tradicionalmente puede presentar secreción nasal, tos y estornudos. Fiebre, sin embargo, en muchos casos la fiebre no es la característica predominante, pérdida de apetito y sobre todo es muy característico que se pueda presentar dificultad para respirar o sibilancias. También se puede presentar como parte de la dificultad para respirar retracciones intercostales. Existen algunos factores de riesgos para esta infección y sobre todo para las complicaciones. Aquí aparecen algunas de las que son reportadas más comúnmente en la literatura. Puede ser la edad, principalmente en aquellos bebés que hayan nacido de forma prematura antes de las 36 semanas, cuando son episodios en los primeros 6 meses de vida o cuando la edad también en el otro extremo, en los mayores de 65 años. También muchas complicaciones se asocian con otras comorbilidades, como pueden ser cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, síndrome de Down, y otras que son principalmente otros factores desde el punto de vista nutricional, tener infección por el virus de inmunodeficiencia o también condiciones donde el acceso a servicios de salud puedan ser limitadas. Sin embargo, de forma interesante, a pesar de que se pueden presentar más complicaciones en algunos de estos grupos, en muchos casos, la gran mayoría de los niños que pueden tener complicaciones e incluso la muerte realmente no tienen ningún factor de riesgo. Y esto habla pues de la severidad que se puede asociar con este virus.
Estos son datos de una revisión que se hizo hace un par de años y lo que muestran las zonas sombreadas y aquellas que tienen mayor intensidad en el color, muestra que son los lugares donde se presentan año a año un mayor número de casos eh, eh, por el total de la población. De tal forma que, como ustedes ven, en América Latina se presentan principalmente con mayor frecuencia en algunos de los países de Centroamérica y también de Sudamérica, pero todos los países presentan una incidencia alta de esta enfermedad. En cifras, esto se traduce en que cada año tenemos 33 millones de casos severos, donde este virus es la causa principal de estas infecciones respiratorias a nivel mundial. Incluso posterior a la pandemia de COVID, continúa siendo esto en las temporadas subsecuentes. Genera cerca de 3.6 millones de hospitalizaciones, donde es la causa principal de hospitalizaciones pediátricas, y se asocia con cerca de 101.000 defunciones por año, donde al ser una causa principalmente de mortalidad infantil en niños menores de 6 meses, representa cerca de la mitad de todas las muertes por este virus. De forma interesante, muchas veces tanto los casos como las muertes representan una carga de enfermedad a nivel hospitalaria, pero existe mucha carga de enfermedad que ocurre en la comunidad, es decir, muchos casos e incluso muertes ocurren antes de que estos, sobre todo niños, puedan llegar a consultar a los servicios de salud. Entonces, existe un amplio porcentaje que utiliza la carga sanitaria, sobre todo por estas infecciones respiratorias, principalmente reportadas como episodios de bronquiolitis o de neumonías o bronconeumonías. Muchas de ellas son a nivel del consultorio o de los servicios de emergencias. Bien, como segundo punto vamos a ver algunas de las estrategias para la prevención y el tratamiento. Vamos a estar haciendo alguna revisión un poco del contexto histórico. Y como primer punto tenemos que mencionar que este virus se identificó en 1957 por primera vez en humanos. Ya había sido previamente caracterizado en chimpancés y hubo una primera estrategia que fue una vacuna inactivada, es decir, que utilizaba el virus y lo inactivaba, pero esta vacuna presentaba como reacción o efecto secundario que podría generar que lo que se conoce como el enhancement de la enfermedad posteriormente. Y esto lo que quiere decir es que durante la primera exposición parecía tener un control de la enfermedad, pero posteriormente la enfermedad era incluso más severa de lo que ocurría en el curso natural. Posteriormente se intentaron trabajar algunos medicamentos antivirales, especialmente durante la década de los 80, pero muchos de ellos fallaron y hubo un gran avance que fue utilizar un anticuerpo monoclonal que se llama palivizumab, que es una de las estrategias que conocemos de inmunización pasiva, que básicamente lo que hace es que se administran directamente los anticuerpos y que, a diferencia de lo que ocurre con las vacunas, pues son, por decirlo de alguna forma, anticuerpos artificiales. Entonces, obviamente favorecía la protección. Sin embargo, este medicamento tenía dos limitaciones principales. Uno, el costo. Tenía un alto costo, y segundo, que la vida media de estos anticuerpos usualmente era menor a 30 días. De hecho, el tiempo medio es aproximadamente 20 días. Eso hacía que requiriera sobre todo muchas dosis para administrarse en los primeros 6 meses de vida. Este medicamento finalmente fue aprobado hacia finales de la década de los 90 y muchos países lo han venido recomendando, principalmente en poblaciones de alto riesgo, como pueden ser aquellos que tienen patologías pulmonares o cardiopatías congénitas u otros antecedentes como la prematurez. Posteriormente se han venido haciendo intentos de diferentes vacunas,
Sin embargo, realmente muchas de ellas no avanzaban, ya fuera por temas de no lograr cumplir la inmunogenicidad necesaria o suficiente para proteger a los niños, sobre todo al tener algunas estrategias que se utilizaban en niños muy pequeños, su sistema inmune todavía no estaba suficientemente maduro para generar anticuerpos que fueran eficientes para proteger, y eso hizo que, asociado a algunos efectos secundarios, muchas de estas vacunas no funcionaran. Hacia mediados de la década pasada, se empezaron a desarrollar algunas vacunas también, sobre todo de base proteica, para utilizarlos en población de adultos mayores y maternos. Sin embargo, muchos de ellos no cumplieron los objetivos de eficacia durante los ensayos clínicos que se realizaron. Y aquí es donde es importante mencionar cuáles son las consideraciones para tener estas estrategias de inmunización. Como les mencionaba, se puede intentar proteger a través de las mujeres embarazadas, de los lactantes, de los niños o de adultos mayores. Sin embargo, cada una de estas estrategias tienen algunas particularidades. Por ejemplo, la administración de vacunas durante el embarazo, el mecanismo es a través de la transferencia placentaria principalmente, también se ha hablado a través de la leche materna, pero utiliza principalmente la inmunidad que ya tiene la madre para proteger al recién nacido. En algunos casos la transferencia de esos anticuerpos no es totalmente eficiente, y con el paso de los meses pueden ir generando un decaimiento de esos anticuerpos. Mientras tanto, en los niños más pequeños, en los lactantes, la idea es proteger principalmente contra enfermedad severa. Sin embargo, como les mencionaba, el hecho de tener un sistema inmune inmaduro hace también que principalmente la generación de esos anticuerpos a través de vacunación no sean lo suficientemente efectivos en la protección contra el virus, y es por eso que tradicionalmente se han empleado estos mecanismos de utilizar anticuerpos monoclonales. Para niños, usan mucho el concepto de generar protección de rebaño, es decir, evitar que los niños que entran en contacto con niños vacunados puedan beneficiarse de esta inmunidad. Sin embargo, en muchos casos no existe una exposición a estos antígenos antes de los 2 años, y utilizan esa inmunidad preexistente. En esos niños se han desarrollado algunas plataformas, como pueden ser las vacunas atenuadas, las que son basadas en vectores, o las que utilizan, similar a lo que se empleó durante COVID, vacunas de ARN mensajero. Por último, están las de adultos mayores, donde emplean principalmente plataformas que utilizan proteínas del virus, que pueden ser con o sin adyuvante, y vacunas de ARN mensajero. Y lo que buscan es generar, proteger contra el riesgo de enfermedad severa a partir de alguna inmunidad preexistente, pero uno de los retos que existe es el de la inmunosenescencia, donde el sistema inmunológico con el paso del tiempo deja de ser tan eficiente. Y estos son los mismos conceptos de lo que en principio consideran las estrategias de inmunización. Lo que ustedes ven un poco es la tasa de hospitalizaciones y de visitas ambulatorias que se pueden presentar en los niños durante sobre todo los primeros meses de vida. Entonces, el concepto de inmunización materna busca, a través de la transferencia de anticuerpos, generar sobre todo protección durante los primeros 3 o 4 meses de vida. Posteriormente, estos anticuerpos van decayendo del nivel necesario que se necesita para la protección. Mientras tanto, los anticuerpos monoclonales buscan principalmente tratar con la administración, y dependiendo del tiempo de vida media, proteger en los periodos que se utilizan, pero van decayendo también en el tiempo. Y por último, tenemos las estrategias de vacunación para los niños, que lo que buscan es principalmente, a partir del 4.º mes de vida, utilizar esos anticuerpos que se generan
por la vacunación. Es importante mencionar que tradicionalmente este nivel protector solamente se ha demostrado como un correlato para algunas de las estrategias. Sin embargo, se requieren, pues, al momento de hacer comparaciones entre las estrategias, tener en cuenta las características inmunológicas que ofrecen cada una de estas. Entonces, durante el último año han aparecido dos estrategias, que principalmente es un nuevo anticuerpo monoclonal que se conoce como Nirsevimab, y también se ha registrado y licenciado la primera estrategia de inmunización materna, que principalmente busca inmunizar el Nirsevimab a los recién nacidos, y como les mencionaba, la vacunación durante el embarazo busca transferir anticuerpos al bebé. El momento de utilizarlo idealmente es lo más cercano al embarazo y antes de la exposición, como a la mayor temporada del virus sincitial, y en el caso de la inmunización materna es idealmente al final del segundo o durante el tercer trimestre del embarazo, idealmente a través de alguno de los controles prenatales. Ambos utilizan un esquema de una dosis, que desde el punto de vista programático es un aspecto importante, sobre todo teniendo en cuenta que, como les mencionaba antes, la estrategia actual que se emplea para grupos de riesgo requiere idealmente 5 dosis. Este es el estado actual de estas estrategias de inmunización. Durante el año 2023 se pudieron registrar dos vacunas, una dirigida principalmente a la población de adultos mayores y una que tiene recomendación tanto en el grupo de mujeres embarazadas como para los adultos mayores. Y ya se tenía licenciado el Palivizumab y recientemente se registró este Nirsevimab. Acá están algunas de esas estrategias un poco más en detalle, cómo utilizan, de acuerdo a las características que tienen estas plataformas, la forma de generar un mecanismo de inmunización. Y como les mencionaba, principalmente las vacunas de virus vivos atenuados tratan de imitar esa infección natural para generar una respuesta inmune potente, pero se atenúan para reducir la virulencia. No parecen generar esta enfermedad potenciada, que era la preocupación de esta primera vacuna que se tuvo en los años 60. Sin embargo, los datos recopilados de algunas de las más prometedoras han mostrado una tasa de eficacia mayor al 88% para infecciones respiratorias bajas. En desarrollo se encuentran estas de ácido ribonucleico mensajero, que codifica para antígenos del virus respiratorio sincitial. Hasta ahora han mostrado un buen perfil de seguridad y eficacia. De hecho, en un estudio fase 1 en adultos obtuvo que fueron muy bien toleradas y un perfil de seguridad favorable. Y desde el punto de vista de inmunogenicidad, tanto a nivel de anticuerpos como de inmunidad celular, generaron resultados positivos. La duda ha estado en la duración de esa protección. Luego están las vacunas que utilizan vectores, que tratan de utilizar virus que son modificados para inducir una respuesta humoral y celular mediante la liberación de algunos de estos genes de los antígenos del virus respiratorio sincitial. Han mostrado ser eficaces contra otros virus como el SARS-CoV-2, pero tuvieron alguna señal, sobre todo en el grupo de mujeres jóvenes asociada con eventos tromboembólicos, pero algunas vacunas se encuentran todavía adelantando estos ensayos. Sin embargo, por esta señal de seguridad, seguramente van a requerir tamaños de muestra muy grandes para poder detectar estos efectos secundarios. Y las vacunas que, como les mencionaba antes, han podido ser registradas son las que están basadas en proteínas, que incluyen vacunas de virus enteros inactivados. Presentan estos antígenos que crean una reacción inmunológica fuerte, robusta, y estas están dirigidas principalmente a adultos mayores o madres, con la idea de transferir anticuerpos de forma pasiva.
Hay algunas que ya están registradas, pero también hay otras que están aún en desarrollo clínico. Y el último mecanismo es esta inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales, donde esta proteína que pueden estar dirigidos contra las proteínas de fusión F o la G, y ahora vamos a revisar un poco más en detalle este concepto, y tratan de que esta proteína, dado que se conserva eficientemente en muchas de las cepas, principalmente la proteína F, permite que a través de ya sea inyecciones periódicas por la duración de esos anticuerpos o una única inyección que puede durar más tiempo, genere la protección directa contra la enfermedad. En cuanto al tratamiento previo que se ha disponido, eh, realmente existen diferentes terapias, pero la evidencia, como ustedes pueden ver desde el punto de vista de recomendación, no es muy fuerte, tanto para terapias que son mucolíticas, así como para broncodilatadores. De hecho, en muchos casos, la evidencia ha sido bastante débil y no se recomienda el uso. Sin embargo, a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio, muchas veces son los tratamientos que se recomiendan para tratar más a veces como de generar tratamientos que son empíricos, pero en muchos casos la evolución de la enfermedad termina siendo más dependiente de las características del virus que del tratamiento que se genera. Esto ocurre también con otras terapias contra la inflamación, como corticoides, inhibidores de leucotrienos, y también para el uso de terapias manuales. Al final, la calidad de la evidencia es bastante baja y es por eso que el enfoque ha estado más que todo en estrategias de prevención, más que en estrategias terapéuticas. Ahora, para dar un poco más de detalle en esta alternativa de inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales, debemos irnos a las características del virus. El virus es un virus de ARN, tiene 10 genes que codifican para 11 proteínas, tiene dos de ellas son no estructurales, 4 son de la envoltura y 5 son de la ribonucleocápside. De estas son principalmente de mucha relevancia para estas estrategias la glicoproteína G, que es la que determina el tipo de virus sincitial respiratorio, ya sea A o B, y la proteína de fusión, que esta fue el gran avance que tuvo la ciencia y que realmente permitió estos avances que vamos a estar discutiendo a continuación. Y la razón es porque esta proteína tiene dos formas, una prefusión y otra posfusión, y esta tiene unos sitios que son antigénicos, que son los targets, ya sea principalmente de los anticuerpos, dependiendo, hay algunos que son más antigénicos por un lado, y por el otro generan menos, son más estables en el tiempo. Tanto la doctora Leida como el doctor Danilo vienen haciendo investigaciones principalmente acá en Panamá, donde han mostrado las características y la evolución con muestras de larga duración, y han mostrado que hasta la fecha realmente el comportamiento de esta proteína es de una forma bastante estable, lo cual permite anticipar que podría haber un impacto importante con estas estrategias. Y esto es importante porque cada una de ellas, dependiendo su ubicación, puede estar primero presente tanto en la forma prefusión como en la forma posfusión, y su potencia de neutralización puede variar, de tal forma que sobre todo las que están dirigidas al sitio cero pueden ser pueden generar una mayor neutralización. El punto clave de este descubrimiento es que previamente la gran mayoría de vacunas estaban dirigidas o de anticuerpos estaban dirigidas contra la forma postfusión, y eso era lo que en general incluso podía producir que la enfermedad se potenciara. De hecho, como les mencionaba, la primera generación fue la de palivizumab, también conocido como Synagis, y precisamente por las limitaciones tanto del costo como de la administración,
se ha venido recomendando en nuestros países, principalmente en lactantes que son prematuros o que tienen condiciones de riesgo. Requieren un régimen de 5 inyecciones cada una por mes, implicando que en muchos casos puedan requieran ir frecuentemente a recibir estas dosis. Y el Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que está dirigida contra ese epítope 0, que es altamente conservado en la forma prefusión. Actualmente ya se aprobó en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Reino Unido, y se encuentra en proceso de registro en muchos de los países de América Latina. Recientemente Chile lo ha recomendado para implementarlo a partir de este año, pero los datos que permitieron esta información fue un ensayo de fase 3 que se conoce como MELODY, que evaluó la eficacia de este anticuerpo monoclonal hasta 150 días después de la administración. Este ensayo se inició antes de la pandemia, luego durante la pandemia tuvo que ser interrumpido. Esto hizo que se tuviera que hacer un primer análisis con la mitad del tamaño de la muestra. La participación en este estudio fue principalmente de países que están considerados como hemisferio norte o hemisferio sur, pero hubo participación de Colombia y de Panamá en representación de aquellos que tienen circulación durante todo el año. El objetivo fue primero evaluar la seguridad y por otro la eficacia principalmente contra las formas graves de esta enfermedad en el total de población evaluada. Estos fueron los centros y países participantes. La administración utiliza una dosis única que dependiendo del peso puede ser de 50 miligramos o de 100 miligramos y el estudio aleatorizaba 2-1 contra placebo en estos países que participaron. Estos son los resultados de esa publicación. La forma de infección respiratoria del tracto inferior médicamente atendida por virus sincitial respiratorio fue del 76%, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Para la forma con hospitalización fue el 76.8% y para la forma muy severa que implicaba requerimientos de oxígeno o admisión a unidad de cuidado intensivo, 78%. Es decir, que mostraba un perfil de eficacia bastante sólido y robusto. Esto es otra forma de verlo. Estos son curvas de Kaplan-Meier. Lo que ustedes ven en la línea gris es el grupo placebo y lo que se va observando es la separación que se observó para la infección respiratoria baja asociada con virus sincitial respiratorio. Como ustedes ven, las curvas se separan. Esto quiere decir que aquí se presentaron un mayor número de eventos y esto concluyó una eficacia del 74.5%, pero lo que muestra estos datos sobre todo es que esa eficacia se sostuvo hasta los 150 días posterior a la administración. Y la seguridad de este estudio lo que mostró fue un perfil de seguridad bastante favorable. A pesar de haber estado comparado con placebo, realmente los eventos adversos no hubo diferencias estadísticamente significativos. En la mortalidad que se observó en un grupo y en el otro realmente no estuvo relacionada con el tratamiento, sino con otras enfermedades que están aquí descritas, incluyendo un accidente de automóvil, por lo cual el perfil de seguridad fue ampliamente favorable. Y esto también se observó al momento de revisarlo cuando se analizaban también por otras causas. Se observó que se protegían no solamente en aquellas que estaban caracterizadas como virus sincitial respiratorio, sino una diferencia de casi el 24% por todas las causas y que requirieron atención médica, y esta fue de 42% para cualquier enfermedad respiratoria, tanto alta como baja. Esto también se observó al evaluar en los casos que se vieron tanto a nivel hospitalario como a nivel
ambulatorio. Y esto es datos que ya son de un estudio que es un estudio que ya es en vida real, es un estudio que se llama Harmony, que se llevó a cabo en Francia, Reino Unido y Alemania, donde se aleatorizó 1 a 1, 8.058 lactantes, y los datos fueron bastante consistentes, una eficacia de 83%, estadísticamente significativa para hospitalización asociada a virus sincitial respiratorio por infección de tracto respiratorio inferior bajo, y el perfil de seguridad confirmó lo que se había visto en el ensayo clínico. Galicia recientemente, antes del invierno de la última temporada, inició este programa con este monoclonal, administrándolo en el total de la cohorte, y el impacto, como ustedes ven, ha sido significativo. Del lado izquierdo lo que ustedes ven son los niños recién nacidos, y estas eran las curvas epidémicas que se presentaban durante todos los inviernos, que como ustedes ven, si se compara con la curva de este invierno, se han reducido de una forma significativa. E incluso cuando se compara con los niños más grandes, es decir, con los niños que ya habían nacido antes, se nota la diferencia. O sea, el virus sí ha estado circulando, pero existe una protección en este grupo de pacientes, ¿no? Y se han realizado también algunos estudios de efectividad utilizando dos metodologías. Esta es una metodología que se llama de screening, donde básicamente se compara la cobertura de vacunación en los niños que presentan casos de infección respiratoria asociada al virus sincitial respiratoria, o se utiliza lo que se llama un estudio de prueba negativa, donde es una variación de los estudios de casos y controles, donde los casos son los que presentan infección por virus sincitial respiratorio y los controles los que son negativos. Y aquí se ha visto que la efectividad en cada una de estas provincias y a nivel consolidado es consistente con lo que se ha reportado en los otros ensayos clínicos. Ahora vamos a revisar un poco lo que son las otras estrategias, que son las vacunas que están disponibles, iniciando con la vacuna de subunidad proteica. Como les mencionaba antes, esta es una vacuna que está dirigida contra la proteína prefusión, y aquí vemos la forma donde lo que evita esta vacuna es que los anticuerpos eviten que el pase, se realice la fusión a la membrana celular, y evita que el virus pueda ingresar y generar toda la respuesta inmune asociada con la severidad de la infección. Y las vacunas de ARN mensajero utilizan también básicamente el mismo target, que es generar ARN mensajero que va a codificar contra esta proteína prefusión, y esta, al expresarse, pues va a generar anticuerpos neutralizantes que evitan que se presente la infección, y sobre todo la forma más severa de la enfermedad. Entonces, estos son los datos de la primera vacuna que está licenciada. Este fue también un ensayo doble ciego, se realizó también en 18 países. Este en particular se realizó en países ya que sí estaban claramente definidos como hemisferio norte o como hemisferio sur. Esto hizo que no se tenga mucha evidencia, sobre todo en países tropicales. Sin embargo, el perfil de seguridad fue bastante favorable. No hubo diferencias significativas ni en las mamás ni en los bebés que se presentaron. Fue un perfil bastante comparable. De algunas vacunas predecesoras, una de las señales que se había visto era el parto pretérmino. Esto fue uno de los puntos que se evaluó, y a pesar de que en el grupo de vacunación
hubo un mayor porcentaje, esto no fue estadísticamente significativo, sin embargo, ha sido una de las causas para que se recomiende realizar estudios a largo plazo, revisando este desenlace. Y aquí nuevamente, aquí la forma como se compara aquí en este caso es la incidencia acumulada. Se evaluó tanto a los 90 días, a los 120 días, a los 150 días y a los 180 días. Y lo que vemos es que en los días después del nacimiento, esta eficacia vacunal estuvo durante los primeros 3 meses del 81%, a los 120 días de 74%, a los 150 del 71% y a los 180 de 69%, todas estadísticamente significativas para enfermedad atendida médicamente de forma severa. Y para aquella atendida médicamente, que fue un primer análisis, mostró también una eficacia que también fue estadísticamente significativa de más del 50% para estas enfermedades por virus sincitial respiratorio médicamente atendido. Esta vacuna ha sido aprobada por la FDA, por la Agencia Europea, por Argentina. Se dieron recomendaciones por esta señal de embarazo, principalmente de la Agencia Regulatoria Americana, para que sea administrada solamente después de la semana 32. Y ya se ha aprobado para el programa de vacunas para embarazadas también en menores de 19 años. Hasta la fecha no se disponen de datos de vida real, en parte porque hasta ahora solamente Estados Unidos la ha empezado, los otros países en general han preferido utilizar anticuerpos monoclonales. Sin embargo, esperamos en los próximos meses tener también datos de impacto y de efectividad en datos de vida real. Y por último, mencionar algunos datos de lo que es la vacunación contra el virus sincitial respiratorio. Aquí existen, estos son los datos de la misma vacuna que, como les mencionaba antes, tiene la indicación tanto para adultos mayores como para mujeres embarazadas. Ha demostrado ser bastante segura también, no existen diferencias estadísticamente significativas en los datos de eficacia, de seguridad en cerca de 25.000 participantes. Del lado derecho lo que les muestro es la vacuna que utiliza el mismo target contra la proteína de prefusión, pero en este caso es de otro fabricante que también ya está registrada en Estados Unidos y que utiliza un adyuvante para mejorar la respuesta, y es por eso que se observan alguna diferencia principalmente atribuida al dolor y a la fatiga en aquellos que recibieron esta vacuna. Cuando evaluamos la eficacia, primero hay que mencionar que existen algunas diferencias en la definición de los desenlaces que se evaluaron. Sin embargo, ambos buscan tener principalmente eficacia contra las formas severas de la enfermedad asociada a virus sincitial respiratorio, y en este caso utilizaban una definición con 2 o más síntomas o con 3 o más síntomas, y la eficacia fue para 2 o más síntomas 67% y para 3 o más síntomas casi 86%. Y aquí para infección respiratoria por virus respiratorio sincitial fue cerca del 62% estadísticamente significativa. Acá están las curvas de incidencia acumulada donde se ve claramente el efecto de la vacuna. Y acá están los datos para la vacuna adyuvantada, donde la enfermedad del tracto respiratorio inferior por virus sincitial respiratorio fue cerca del 83%, y para infección respiratoria aguda por virus respiratorio sincitial del 71%. Realmente los datos son bastante similares entre ambas vacunas. El caso de estas vacunas han sido aprobadas por la Agencia Regulatoria Americana, Europea, por Canadá y Japón.
pueden ser coadministradas con vacuna contra influenza, las han recomendado en mayores de 60 años y en general se han considerado que más que tener una recomendación para el programa universal, tiene una recomendación para que sea una decisión compartida entre el médico y el paciente en el caso de Estados Unidos. Existe otra vacuna que en este caso ya no es proteica, sino de ARN mensajero. Estos datos se publicaron a finales del año pasado en el New England y este es un ensayo también doble ciego aleatorizado y en este caso con esta tecnología no se han observado diferencias significativas en lo que es el perfil de seguridad y la eficacia también hasta la fecha. Estos son datos parciales utilizando la misma definición de enfermedad del tracto respiratorio inferior con 2 o más síntomas o con 3 o más síntomas ha sido de 83% y de 82%. Para finalizar, algunas conclusiones. Bueno, realmente como les mencionaba desde el comienzo, creo que son tiempos muy gratos para la ciencia porque después de tanto tiempo disponer de algunas estrategias que pueden tener un impacto significativo en un virus que como el virus sincitial es una causa frecuente y genera una carga de morbilidad y mortalidad importante en muchos de los países, tanto en países de bajo como de alto ingreso. Gracias al licenciamiento de estos nuevos anticuerpos monoclonales para niños y de diferentes vacunas para la inmunización, tanto para el embarazo como para adultos mayores, que han sido seguras y eficaces, anticipamos que van a generar un impacto significativo para la salud pública. Existen otros grupos buscando otros targets de anticuerpos monoclonales y también de otras plataformas de vacunación e incluso algunas para administrar durante la niñez, que van a permitir que los tomadores de decisión puedan idealmente evaluar la mejor evidencia para determinar cuál de estas estrategias pueda ser considerada para reducir la morbimortalidad y que va a ser muy importante continuar monitoreando tanto la seguridad como la eficacia a largo plazo de estas estrategias para poder confirmar su perfil de seguridad, pero también su efectividad en condiciones de vida real. En conclusión, esperamos que esta inmunización con cualquiera de estas estrategias ayude a reducir hospitalizaciones en niños, que se salven muchas vidas y que idealmente permita también que se liberen recursos de salud que puedan ser utilizados en otras prioridades. Muchas gracias y quedo atento a preguntas. Excelente, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Y claro que sí, tenemos preguntas en el chat. Nos preguntan, en Panamá a nivel privado y público, ¿qué estrategias se manejan? ¿Cuáles son las opciones que tiene la población? Actualmente, tanto en público como en privado, lo que estamos utilizando es el palivizumab, que como les mencionaba, está recomendado principalmente en los pretérminos de menos de 32 semanas y en niños que tengan cardiopatías o enfermedades pulmonares crónicas. Eso es lo que disponemos actualmente. Una de las restricciones es que obviamente cuando hablamos de ese grupo, estamos hablando de que se representan en el país cerca de solamente 2.000 niños cada año. Entonces, obviamente el impacto que esto genera a nivel de salud pública es reducido. Actualmente se vienen discutiendo y se espera que se inicie el proceso de aprobación regulatoria y de discusión con las autoridades de salud, tanto para este nuevo anticuerpo monoclonal, Nirsevimab. Panamá participó en ese estudio, entonces existen datos tanto de eficacia como de seguridad y se espera también que se inicie el proceso de registro de la vacuna para utilizar en mujeres embarazadas y también para adultos mayores. Luego dependerá si
ingresan primero en el sector privado o si existe una recomendación para utilizar alguna de estas alternativas, idealmente a nivel universal, porque, como les mencionaba, el impacto va a depender mucho de la cantidad de niños que se puedan ver beneficiados. Excelente, está en proceso entonces. Pero muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta en el chat del magíster Jorge Castillo. Pregunta. De acuerdo a su experiencia con estos estudios de vacunas contra el virus sincitial respiratorio y el estatus endémico de este virus en nuestro país, sobre todo en la población pediátrica, ¿considera usted que el desarrollo y la implementación de una vacuna tendría un impacto significativo considerando al VRS como un problema de salud pública en nuestro país? Sí, definitivamente. Pienso que, como les compartía, el virus sincitial respiratorio, o sea, yo creo que no respeta eh, a nadie, o sea, todos en algún momento de nuestras vidas seguramente lo vamos a tener, pero sobre todo la carga de enfermedad eh, en, en los menores de un año, y sobre todo en los menores de 6 meses es realmente muy significativo. Entonces, desde el punto de vista de impacto sobre lo que podría ser tanto mortalidad como morbilidad, estas nuevas estrategias y el hecho de generar investigación al respecto, pues va a ser fundamental. En el caso, nuevamente, en los países tropicales tenemos un reto que es mayor, porque, a diferencia de lo que ocurre en el hemisferio norte y hemisferio sur, es raro que fuera de temporada aparezca el sincitial. En cambio, nosotros, en los datos de vigilancia que realiza el Gorgas, que realizan a nivel de los hospitales centinelas, en el caso de Panamá, tenemos circulación durante todo el año, ¿no? Incluso durante la temporada del verano. Entonces, se anticipa que deberíamos tener un impacto en salud pública significativo. Creo que los estudios van a estar dirigidos, y hoy precisamente le decía al doctor Danilo que creo que va a ser unos tiempos más interesantes, porque creo que poder documentar ese impacto que se puede generar y qué va a ocurrir después, cómo va a evolucionar este virus o cuáles podrían aparecer, creo que va a ser un tiempo muy interesante para la investigación. Sí, excelente. Muchas gracias por su participación. Tenemos una última preguntita. Nos pregunta Jorge Macías. Tomando en cuenta todos los estudios y datos que se tienen, ¿qué considera que ha dificultado más el control del virus sincitial respiratorio en los países del trópico como Panamá y Colombia? Bueno, lo principal, o sea, yo creo que es un virus complicado en sí mismo, porque pues tradicionalmente uno lo que ve es que, desde el punto de vista de prevención, pues no tenemos muchas alternativas para realizar. Vimos un impacto significativo cuando hubo intervenciones no farmacológicas que se aplicaron para el COVID, prácticamente desapareció, pero Ah, pues sí. esas son condiciones que no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, por el patrón de socialización, el inicio del año escolar, la temporada de lluvias, Ujú. las características del clima y la transmisibilidad propia del virus, yo creo que lo hacía muy difícil, su control. Y si le sumamos a esto que, precisamente por las características del clima que tenemos acá en el país, hacen que se presente durante todo el año. Y ahí yo creo que también, al Exacto. igual que otros virus respiratorios, lo que ocurre es que, los niños primero se lo pueden transmitir a sus hermanitos o a sus contactos, y también, sobre todo, Ujú. hacen que el otro extremo de la vida, los mayores, también se vean afectados, ¿no? Exacto. Verdaderamente lo que mencionó, sobre todo lo del clima, es uno de los mayores retos acá que tenemos nosotros como investigadores y como sector de salud. Vemos una mano alzada. La doctora Leida creo que tiene un comentario. Le escuchamos, doctora. Hola, buenas tardes. Hola, Primero, Leida, qué gusto. ah, primero
felicitar a Rodrigo, la verdad. Yo me aprovecho de las presentaciones de Rodrigo porque están siempre muy actualizadas. Casualmente, ayer tuvimos una presentación sobre virus respiratorio en la Universidad Latina que nos habían pedido y en la parte de lo nuevo que nos explicaba Rodrigo, como ya yo sabía lo del webinar, lo que hice fue que puse en esa diapositiva el webinar y les dije, bueno, pueden participar aquí y actualizarse con todo lo que se sabe hasta ahora. Muchas gracias. Espero que se hayan podido conectar por allí. Rodrigo, mira, solo como para recalcar un poco, hay varias diferencias entre el palivizumab, sobre todo los criterios de aplicación. Eh, la diferencia entre el número de dosis y las edades en que se podría aplicar el Nirsevimab en comparación con palivizumab. Sí, realmente la indicación, o sea, no existe como tal como una restricción de solamente utilizarse en algún momento de la vida. La gran mayoría de los casos se están buscando indicaciones en niños, pero incluso, por ejemplo, hay discusiones y se están generando datos incluso para utilizar anticuerpos monoclonales, por ejemplo, en adultos mayores. Entonces, la edad realmente no va a ser como tal como una restricción para su uso. Los anticuerpos tienen una vida media bastante estable. En el caso de nirsevimab, a diferencia de palivizumab, pues pueden durar aproximadamente entre 5 y 6 meses versus lo que les mencionaba para palivizumab, que son solamente el promedio es 20 días, se habla de que hasta 28 días. Pues ahí el problema pasa un poquito más por lo programático, ¿no? Uno debería enfocarse mucho, es donde se presenta la mayor carga de enfermedad. Como les mostraba, los datos representan que principalmente en esos primeros meses de vida es cuando más se beneficiarían y dar las ventajas de que solamente requiere una administración, ambas se administran de forma intramuscular. La cadena de frío realmente no representa un reto. Usualmente estos productos se pueden almacenar entre 2 y 8 grados. Desde el punto de vista de seguridad han sido bastante favorables. Entonces creo que ahí pasa un poquito más por lo programático y definir cuál sería la población que más se podría beneficiar. Sí. Rodrigo, pero de Nirsevimab sería una dosis. Es una dosis, sí, sí, es una sola dosis porque te protege como esos 5 a 6 meses que son los datos que compartía, mientras que en el caso de palivizumab hablamos de que solamente la duración de esos anticuerpos es menor a un mes, entonces por eso requiere 5 meses para proteger durante ese periodo de tiempo. Sí. Ok, Rodrigo, y disculpa, hablando un poco sobre costo, beneficio, Ujú. ¿qué, no sé, qué te parece a ti mejor como en caso que haya que elegir o qué Sí, decidirías si tuvieras que tomar esa sí, decisión o ambos? No sé. Interesante. sí, bueno, o sea, obviamente aquí como se los mencionaba desde el comienzo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en estudios con Nirsevimab y hemos visto como los resultados aquí en el caso de Panamá, de ese grupo de 3.000 niños, más de 500 eran panameños. Sin embargo, pienso que ambas estrategias tienen datos de eficacia y de seguridad que son muy favorables. ¿Qué es lo que más va a influir? Porque hablábamos un poco del costo. En cuanto al costo, el costo aproximado de un vial de palivizumab, que es lo que se utiliza actualmente, está por encima de los $1.000. Esto quiere decir que para las 5 dosis, por ejemplo, se gasta entre $5.000 y $6.000 por niño, que imagínense, es muy costoso.
Nirsevimab, en lo que se ha discutido para otros países, está por el rango entre $250 hasta $400 aproximadamente. Esos son datos que han compartido algunos de los países que lo han recomendado. Entonces, obviamente, al hacer la comparación, Nirsevimab y Palivizumab, o sea, es definitivamente costo ahorradora. Entonces, ese es el primer punto. Con vacunación, se espera que el costo de la vacuna sea menor. Como les mencionaba, desde el punto de vista de seguridad es bastante favorable, al igual que el monoclonal, pero pienso que ahí el aspecto fundamental va en lo programático, porque la intervención va a ser tan efectiva como se alcance la cobertura que uno necesita. De tal forma que si vemos un poco los retos que se han presentado, sobre todo desde el punto de vista de educación al personal de salud para recomendar la vacunación materna, hace que esa cobertura de vacunación pueda ser menor. Entonces, al final podría ser menos costo efectivo cuando uno las compara las dos, pero más que todo por un aspecto programático en primer lugar. El segundo tiene que ver mucho también porque algo que no les mencioné es que la vacuna materna requiere al menos 2 semanas para empezar a generar anticuerpos que pueden pasar a través de la placenta. Entonces, eso quiere decir que sobre todo esa población de adultos prematuros, si se sigue la recomendación de Estados Unidos, que es a partir de las 32 semanas, y tenemos niños que nazcan antes de las 36 semanas, es posible que la vacuna no logre ser tan eficaz. Entonces, ahí es como ese aspecto, ¿no? Entonces, y mientras tanto, si uno mira la administración de este monoclonal, siguiendo lo que ha hecho España, es hacerlo de forma hospitalaria. Y cuando se hace de forma hospitalaria, sería siguiendo la estrategia que se utiliza, por ejemplo, para vacuna de BCG o de hepatitis B. Y esa cobertura, nuevamente desde lo programático, resulta ser mucho más alta. Entonces, eso es lo que al final va a hacer que esos factores son los que en últimas van a terminar influenciando cualquier análisis de costo-efectividad, ¿no? Entonces, si uno utiliza las coberturas de vacunación que se están reportando, no va a ser costo efectivo versus Nirsevimab comparado contra esa estrategia. Sí. Excelente, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, doctora Leida, por sus preguntas muy interesantes. Doctor, sé que ya llevamos varias preguntas, pero queda una más muy interesante que preguntó la maestra Brechla Moreno. Primero, felicitándolo por su presentación y pregunta que si en términos de severidad, los casos más severos se asocian al virus sincitial respiratorio A o el B. Bueno, incluso de pronto ahí Leida y Danilo puedan mencionarlo. Hoy que estábamos discutiendo un poquito sobre este tema, entendíamos que los casos más severos tradicionalmente se han visto asociados con el tipo B. Sin embargo, nos mostraron algunos datos del Hospital del Niño donde se habían visto que muchos de los casos severos obviamente tienen las limitaciones de la forma de selección de las muestras de los pacientes que se tomaron puede ser como aleatoria y por conveniencia, pero mostraban que también el A presentaba una asociación con la severidad. Pero lo que tengo, y ahí sí les pido ahí ayuda también a Leida o a Danilo, si quieren complementar esta información. No sé si Danilo está conectado, pero realmente esa pregunta siempre la han comentado y lo que nosotros miramos en diferentes estudios que se han realizado es controversial. Siempre terminan concluyendo que es controversial precisamente por eso, por la muestra que es utilizada y que algunos autores dicen que A y otros dicen que B.
Ujú. Entonces se termina Interesante. incluyendo como que es independiente, adicional, además, a veces depende cómo fluctúa, ¿no? A veces hay más B al inicio y después termina con A, o algunos países reportan un predominio del grupo A. De acuerdo, Interesante. Perfecto. Muchas de gracias, acuerdo. doctora Leida. Ha sido clave en esta presentación y muchas gracias, doctor Rodrigo, Sí, por esta solamente hay presentación. un comentario solo sobre ese tema. En las estrategias que les Claro. mostraba, la eficacia se ha evaluado en algunos estudios, tanto en el monoclonal como con los de vacunas, y se ha visto que es eficaz contra los dos tipos. Sin embargo, hay que Importante. ver, sobre todo en el caso del monoclonal, la estabilidad, si bien como les mostraba el target ha sido bastante estable en el tiempo, hay que ver cómo va a ser la evolución, y por eso les mencionaba que va a ser clave cómo uno pueda continuar haciendo esta vigilancia epidemiológica y genómica también de este virus, ¿no? Ujú. Excelente. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios, por el tiempo de la exposición, por las preguntas, por actualizarnos. De verdad que ha sido de mucho provecho para todos nosotros. Bueno, vamos a recordarles a todos los que estamos aquí presentes que tenemos otro webinar muy interesante con la doctora Sandra Minda. Ella nos va a estar hablando un poco acerca de la genotipificación de Brucela. ¿Por qué no debemos olvidarnos de brucelosis como enfermedad zoonótica? Va a ser el viernes 8 de marzo de este año. Y bueno, ese ha sido el webinar de hoy. Nuevamente le damos muchas gracias al doctor Rodrigo de Antonio por estar con nosotros y todos aquellos que participaron con preguntas en este webinar. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Gracias, doctor. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.